Un artista no debe mentirse a sí mismo o a otros. Un artista no debe robar ideas de otro artista. Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte. Un artista no debe matar a otro ser humano. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista debe dar y recibir al mismo tiempo. La transparencia significa receptividad. La transparencia significa dar. La transparencia significa recibir. La transparencia significa receptividad. La transparencia significa dar. Transparencia significa recibir. Un artista debe hacerse de tiempo para largos periodos de soledad. La soledad es extremadamente importante. Lejos del hogar, lejos del taller, lejos de la familia, lejos de los amigos. Un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas. Un artista debe permanecer mucho tiempo en volcanes en erupción. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando el horizonte donde el océano y el cielo se unen. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo. Un artista debe dejar instrucciones antes de su funeral para que todo se haga según su voluntad. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. ¿Cómo está la Pampa? Hola, ¿cómo están oyentes? ¿Cómo va esta nueva semana? Por acá todo bien, acá grabando el nuevo episodio del podcast. Hoy hace calor, es lunes, laburé, fue un día larguísimo y me estoy tomando una cervecita mientras grabo el episodio, así que todo está bien. Cuando empecé a escribir este episodio quería hablar de performance, pero durante la producción el trabajo de investigación fue muy difícil. Fue muy difícil encontrar performers queer LGBT latinoamericanos. El primero y único que se me vino a la cabeza fue la Lemebel, de quien hablé en un episodio anterior, que les voy a dejar el link acá en la cajita de comentarios seguramente, o si chusmean van a encontrarlo. Así que, para empezar, ¿qué es performance? En el libro Performance de Diana Taylor, la autora lo define como un arte de ruptura compuesto de actos breves, donde se expone el cuerpo del artista y no se realizan productos. Hay algo menos planeado, más azaroso. Entiende también puestas en escena que exceden el dominio de una expresión y se acercan a actos políticos. Hasta acá más o menos se entiende, ¿no? Lo que pasa es que esta expresión, además de ser difícil de catalogar, por suerte, también es de libre interpretación. Muchas veces coquetean con lo abstracto y otras con lo violento. Me acuerdo de la primera vez que vi la banda Drogadictos en un sótano o una cosa así de Puan. Bienvenidos a la fiesta Drogadictos, todos de masitas de colores drogadictos, poseídos por la noche drogadictos. Antes de empezar el show, salió un flaco, vestido como Joey Ramone, agarró una de las teles que eran parte de la escenografía, gritó no sé qué, y la tiró al piso haciendo que explote en 1000 pedazos. Chiques, peligrosísimo. Ese tipo de performance no están buenas. O José 666, Los Lupercos, El Turco, seres extrañísimos que aparecían antes de show o tenían las bandas más flasheras del under del noise, el grunge y otros géneros por demás performativos de la década del 2010 para acá, más o menos, que fue donde yo veía estas bandas. Si me voy más lejos, cuando Caroline de Cap Bambino salió con velas y toda tapada, como si de un ritual satánico se tratara. Y ni hablar de la madre de la performance, aunque por muchos lugares le dicen la abuela de la performance. Si es así, yo no sé quién es la hija de Marina Abramovic. Esta señora, que no sé, no es torta ni nada, pero si del género hablamos, no la puedo dejar afuera. Tuvo su retrospectiva en el MoMA, vino a Buenos Aires y dio un workshop gratuito, que me lo perdí porque no conseguí inscribirme, y es a quien nos referimos cuando hablamos de eminencia. Lo que les leí al principio son fragmentos de su manifiesto del artista, que lo pueden encontrar entero en cualquier parte. Lo voy a dejar linkeado también en la cajita de comentarios. Pero bueno, no siempre se trata de esto. Tienen contenido diverso, pudiendo ser aceptados por todos o simplemente repudiado. Cancelado, ¿vieron? Así,
En sótanos de capital, en bares y antros del oeste, en casas de zona norte y en esos lugares careta de Palermo que muchos conocemos, descubrí y abracé la performance y a las personas que llevan este arte como estilo de vida. Y habiendo contado qué es y cómo conocí esta expresión artística, cultural, política, vamos a escuchar a Cielo, con quien hablé. Cielo Noir es una performance chilena y la primera invitada en el puto podcast, a quien conocí grabando un ciclo de poesía llamado Ciclo de Aire, en el cual participé con mi camarita en la primera temporada y en la tercera me invitaron para que lea. Les dejo los links del ciclo en la descripción también. Grabamos nuestras cositas y luego compartimos una charla con los organizadores. Al irnos, caminamos juntas hasta la estación y nos separamos. Seguimos en contacto por redes, obvio, y luego de un tiempo nos volvimos a cruzar en Felisa, donde una amiga, la negrita de mi corazón, expuso La Otra Cara. Una muestra inspirada en las tapas de revistas más nefastas de Argentina, pero con cuerpos disidentes, de verdad. Cielo tomó el escenario principal y lo hizo suyo. Se metió entre la gente, subió, bajó, fue hermoso, y me pareció sumamente apropiado hablar con ella sobre el tema. Hola Cieli, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, bienvenida. Bueno, previamente hice toda la introducción de cómo nos conocimos, el ciclo de aire, Felisa, pero me gustaría que nos cuentes mejor algunas cositas sobre vos. Sos la primera entrevista básicamente, así que estoy medio cagada, que nadie me juzgue. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué onda tu vida? ¿Cómo estás en medio de este contexto? ¿Qué pensás de todo esto? Ay, gracias, criata querida, por invitarme. Este espacio es maravilloso y me encanta ser la primera en este lugar. Y bueno, la verdad es que yo, hasta que no se acabe el capitalismo, no voy a estar jamás saltando en una pata de felicidad. Estoy ahí, tipo atravesando siempre los procesos que conlleva vivir en un sistema como este. Y en este contexto, querida, como que yo la verdad es que siento que la gente se la ha rebancado toda, de verdad, tipo, y han ocurrido cosas bastante interesantes, hay resistencias, ¿cachai? Tipo, no sé, veo la toma en Guernica y me da tanta esperanza, por ejemplo, que surjan aún así en estos momentos como movimientos de pobladores, ¿cachai? Tratando de recuperar tierra, de poder tener un lugar donde vivir, ¿cachai? Dignamente, de no tener que habitar obligadamente la calle, ¿no? Como pasan cosas interesantes, o los cuidadores de ceniza en los incendios, ¿no es cierto?, que estaban habiendo. Han pasado unas cosas muy, muy, muy tremendas. Y la verdad es que esta pandemia al principio a mí me mostró cosas bastante interesantes. Por un lado, gente que empezaba a extrañar la vida, ¿viste? Al verse privadas de salir de sus casas, de todo este tema que nos aconteció. Gente empezó a extrañar la vida y yo decía, weón, extrañan la vida, pero ¿qué vida extrañan? Tipo, ¿extrañan estar en el trabajo? ¿Extrañan estar en la oficina? Y algunos sí, ¿cachai? Algunos extrañan eso. O sea, yo me encontré con una señora acá vecina mía que limpia casa y me decía, tipo, yo si no voy a trabajar me vuelvo loca. Y ahí tú te das cuenta que, tipo, cómo la gente confunde la vida con el trabajo. O cómo nos han hecho pensar este sistema que el trabajo es la vida misma. Y a mí todo esto me llevó a preguntarme, de hecho yo tengo un escrito que se llama La Coronavirus. Le puse la corona porque obviamente este virus tiene una sigla monárquica, ¿cachai? Yo creo que no es casual. Entonces yo me preguntaba, tipo, ¿realmente qué vida extrañamos? ¿Y qué nos hace pensar incluso que estamos realmente vivos? Como sea, tipo, desde mi humilde ceguera yo veo que somos más una especie de máquina de producción y producción y producción y producción, siempre in progress, in progress, in progress, siempre progresando, mezquinos, ¿no es cierto?, con nuestro medio, zombificados, programados, bajo algoritmos y diversos dispositivos de control. Entonces yo les pregunto, ¿es esto la vida? Y si yo tengo que responder, para mí claramente eso no es la vida. Porque me ha pasado también de cruzarme con personas que es cierto, esto de tipo, si no trabajo, me vuelvo loque.
mi viejo funciona así, ¿entendés? No, no es tan lejano ese arquetipo. Mi padre lo maneja y es cierto. Pero también es cierto que hay ciertos patrones de conducta y ciertos patrones de armarte, de tener un cronograma de vida que ordenan a ciertas personas. A mí también hay cosas que me ordenan. El funcionar de cierta manera me ordenan. Porque, no sé, será porque somos personas psicóticas o no sé, pero esas formas nos ordenan un poco nuestra situación psicológica. ¿Me explico? Sí, también esto viste como del miedo a la locura, ¿no? El miedo a lo irracional, como el miedo a perder el control de la vida, viste, al miedo a dejarnos caer, como esto de tener como que seguir sosteniendo, ¿no es cierto?, la estructura que nos heredaron los ciudadanos del pasado, em, y seguir en esta rueda, ¿no? En esta rueda de la fortuna que no para jamás y que está destruyendo a todo el mundo no humano en general, y el mundo humano ahora también con esta pandemia. Bueno, siguiendo en este tema de los laburos, con todo esto de la pandemia, yo me quedé sin espectáculo por niña. No pude ir más a actuar a ningún lugar, viste que se cerró todas las huevas. Y bueno, ¿qué pasó con una? Yo devine bruja. Devine bruja y me empecé a dedicar mucho más a lo que yo ya hacía desde antes, que era la brujería, la magia, viste, como tipo las lecturas de tarot, la lectura de las manos, el péndulo, mi hechicería popular, mi hechicería corporal, mis conjuros, que son mi poesía misma. Igual para mí, viste que esto, por más que sea una actividad económica, como que no me gustaría llamarle trabajo a mi actividad económica, porque siento que para mí es como que pasa por otro lugar, ¿viste? Por ejemplo, yo no sé, si alguien no puede pagarme la lectura de tarot, tipo, no me la pague, ¿cachai? Si yo veo que la necesita, se la hago gratis o por aporte voluntario, tipo, para mí, como que son otro tipo de cosas las que me interesa el intercambio como energético con la persona, que me interesa que nuestras comunidades disidentes principalmente estén bien, ¿cachai? De hecho, yo invito a todas las trabas, tipo, y que me, que me hablen, que me contacten y, weón, yo les leo gratis, chiquilla, o chiquillo, chiquillo, de verdad, porque yo quiero que estemos bien, po, y quiero que nuestra comunidad esté repiola. Yo sospechaba que eras bruja y lo sospeché cuando te vi, cuando te conocí, sospeché que eras bruja. Y ahora que me lo confirmás, quiero indagar un poco más en el tema. Porque yo me considero bruja. Muchas maricas somos brujas, aunque muchas no lo sepan. Quiero saber un poco más en qué se basa tu brujería, tus hechizos, tus, tus toques mágicos que todas tenemos y todas los hacemos inconscientemente algunas, pero a mí me encanta que estemos ligadas a la magia, a lo sobrenatural, al entendimiento del entorno natural, al estar conectadas con la tierra, con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Es algo que a mí me fascina desde siempre, por eso me considero bruja, porque desde chiquita estuve conectada con esto. ¿Podés hacerme un resumen de cómo es que tu magia empieza a hacer eco en vos? Uy, este tema me fascina, la verdad, amiga, porque la verdad es que sí, tipo, estamos ligadas históricamente. Tipo, las hadas eran travesti, Juana de Arco que tuvo visiones era también trans, viste, masculino. Tipo, no sé, hay un montón de ejemplos. Incluso la Kabbalah fue hecha por judíos maricas, ¿viste? Citando a Arthur Evans en el libro Magia y Contracultura Gay. Entonces, hay mucho para contar sobre esto. Y como bien tú dices, para mí, la espiritualidad, el espíritu del universo, del mundo, uno se conecta mediante la naturaleza, mediante la creación inalterada por la humanidad, ¿no es cierto?
Por eso es tan importante preservar los ambientes naturales y que el ser humano no altere, no destruya todo, por favor. Que dejen de destruir, que la humanidad deje de destruir, porque de verdad, si eso pasa, van a morir nuestros espíritus y van a morir también los espíritus universales de estos mundos. Los elementales, el duende, la duenda, los seres que cuidan los bosques nativos. Y los animales, toda la flora y fauna que está llena de magia y de energía viva. Imagínate vos que, no sé, que las dunas del desierto están conectadas con el pulmón que es la Amazonía, con los bosques que están en Brasil, tipo, eh, todo está conectado, todo este universo. Entonces es tan importante reconectar con la magia y nuestras comunidades ancestrales, originarias, dependiendo de los sectores en Latinoamérica donde nos encontremos, nos llamaban a nosotras cuerpos dos espíritus, ¿cachai? Porque para esas comunidades teníamos la sabiduría de ambos géneros, ¿no es cierto? De la masculinidad y la feminidad. Mismo el dios Viracocha es un dios andrógino, ¿no es cierto? Que está presente en toda la cultura andina aquí en Latinoamérica. Exactamente lo que vos contás de los seres con dos géneros se reproduce no solo acá en Latinoamérica, en las culturas polinésicas también existen las fafafiñas, en un montón de culturas del resto del mundo se reproduce este arquetipo de personas andróginas con dos, tres, cuatro sexos que son portadoras de conocimiento y que son las brujas, las chamanas, las personas que transmiten información, que curan, que sanan en un montón de culturas alrededor del mundo. O sea, para mí no es casualidad que pase esto. Las personas trans somos portadoras de información, somos personas que quizás somos canales de información que le es inherente a otras personas. Es como que somos canal para, para el entendimiento y la empatía con la naturaleza y con la magia del mundo que nos envuelve, ¿no? Y yo me conecté fuertemente en dos momentos de mi vida a la magia y de ahí no me solté más porque aprendí tanto. El primero fue mi primer poema. El primer poema que yo escribí, yo te voy a ser súper sincera a ti y a la gente que nos está escuchando. Mi primer poema fue una maldición hacia mi padre. Yo empecé a escribir su muerte, a describir cómo iba a pasar. Lentamente, muy rigurosamente, finamente, porque quería saber cada detalle y hacerlo sufrir muchísimo. ¿Y sabes qué me pasó? Lloré, lloré un montón, lloré y me hice trizas por dentro el corazón. Y no podía. Pero de lo que me di cuenta fue de que la palabra en sí misma, moviliza energía, moviliza emoción, y es capaz de modificar un cuerpo entero. A mí me modificó. Entonces, con eso me di cuenta que así como me podía invocar a mí misma esas sensaciones, también podía invocarlas en el otro. Entonces, tenía un gran poder en mis manos, porque descubrí a temprana edad el poder de afectar, ¿viste? Ya no era yo solamente alguien que era afectada, sino que aprendí a afectar. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que aprendí? Empecé a hacer poesía, empecé a escribir un montón. Y así fue como terminé escribiendo bocha de cosas. Ahora actualmente publiqué un texto que se llama Nuestras afinidades, que de hecho su último capítulo se llama Invocar la alegría. Y tiene que ver con estos conjuros para, dentro de un sistema que nos deprime, poder ser capaces de reinventar la alegría, ¿viste? No comprar la alegría de Donald McDonald, no tener la sonrisa de Mona Lisa, sino que inventar la alegría de nuestros ojos críticos, inventarla para nosotros, ser capaces de reírnos a carcajadas, aunque estemos en la miseria, ¿cachai? Porque solo de esa forma también vamos a poder seguir resistiendo. Yo no sé quién dijo que la resistencia tenía que ser alegre, pero para mí tenía una lucidez increíble. Yo de verdad que siento de que habiendo tanto
tenido tanta amistad que se ha suicidado, ¿cachai? Por la depresión. Yo de verdad que respeto a todos los suicidas, pero es sistemático, ¿cachai? Es la regla general. Este sistema deprime a los elementos más subversivos y más críticos de él. Los deprime. Es un arma también, la depresión, que se apuntó hacia nosotras. Y para mí, la restauración del espíritu, si lo decimos en términos chamánicos, o, o la comunicación con nuestra alma, o con la magia, o con el misticismo, o con el vuelto y regreso a la naturaleza y a la pacha, tiene que ver mucho también con nuestra sanación y con nuestro encontrarnos en otras maneras de goce. Bueno, ahí te contaba un poco de mi primer encuentro con la magia. Y mi segundo encuentro fue estando acá en Argentina cuando yo llegué recién. No tenía ni un peso, tipo solamente como alcanzaba a pagar el alquiler en un hostel donde compartí habitación con 9 personas más, la mayoría inmigrantes venezolanos. eh, y estaba re así mal. Tipo iba a hacer malabares y ganaba muy poco. Tipo, pasaba tipo pidiendo comida en la calle, e incluso recuperando algunas cosas de los supermercados, cada vez que podía sacarme algo me sacaba, porque el hambre es así, tipo el hambre no sabe de legalidades y de formatos del bien social, no, loco, si yo tengo hambre yo voy a ir y voy a sacar comida, como... Y en esos momentos, tipo, yo me reencontré con la magia, tipo, me supe cómo volverme invisible, cómo conseguir cosas como sin tener nada, ¿viste? Em, o cómo, no sé, de un llanto escribir, no sé, una libreta entera llena de poesía y cosas que canalizaba en ese momento. Fue duro, pero me acuerdo que mi abuelita cuando ella aprendió a toda su magia fue escapándose, por ejemplo, en este caso bueno, de mi abuelo, que le repegaba y tipo, ella en esos momentos aprendió a leer las cartas, a leer otras cosas, que no puedo decir mucho por acá, porque siempre hay que guardar algunos secretos. Em, y bueno, en las peores situaciones, en los peores momentos, en los momentos donde una más está marginada, donde una más estaba destrozada, siempre aparece la conexión con el espíritu, porque el cuerpo en esos momentos se da por vencido a la materialidad y yo es mi suposición, ¿no? Y ahí yo siento de que uno se conecta. Entonces, mi otra gran maestra de magia fue la miseria, fue el dejarme caer, fue el estar, el pasar por todo lo que pasé, ¿cachai? Eh, no lo estoy de todas maneras justificando, pero sí digo que fue un puente importante para yo conectar con eso. Y bueno, y las disidencias sexuales hoy en día tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con la marginalización, principalmente las identidades trans, ¿no? Toda la marginalización que este mundo macho y heterosis tipo tiene hacia ellas, hacia ellos, entonces como em, y una de las potencias a invocar, ¿no es cierto?, de todo este orden de cosas ha sido ese, ¿no? La conexión con otros mundos virtuales posibles en este, en palabras de Sueli Rolnik. Bueno, y el arte tiene mucho que ver con esto que hablamos de la magia. Para mí, todas las formas artísticas y creativas que contemplamos hoy en día vienen del rito originario, del ritual originario, ¿no es cierto?, de antaño, de tiempos del Paleolítico, de esas fechas que te estoy hablando, incluso prepatriarcales, como tipo, muchas de las magias venían de esa cultura que se conocía como la cultura de la madre o de la matriz, em, entre otros nombres que recibió. Pero para mí esto, viste, el arte es una vuelta a la magia. De hecho, yo desde hace un tiempo ya vengo diciendo de que yo no hago arte, sino que hago brujería por esto mismo, porque el arte como lo concebimos hoy, como una esfera separada de la vida,
no siempre fue así, ¿viste? Antes estaba reconectado con nuestras existencias, con nuestros devenires, y danzábamos alrededor del fuego mientras cantábamos, mientras sonaban los tambores, mientras poníamos la mano con sangre en la cueva. Entonces estaba todo conectadísimo, ¿viste? Y cada elemento, el platillo, la cucharita, todo tenía un tallado, un símbolo, algo característico, ¿viste? Que le daba espíritu. Entonces, em, para mí yo quiero que volvamos, que yo no creo en el progreso, yo creo en el volver, yo creo en el recordar, creo en la memoria, ¿viste? Tanto hablamos de memoria y la memoria también es esto, recordar que esas culturas siguen actualmente vivas en nosotros y que solamente están esperando ser despertadas y que podamos recordar cómo conectar con nuestra espiritualidad. Ay, Cieli, la verdad es que te amo y me estás dando una de las mejores entrevistas que hice. Estás abriendo tu alma a tal punto de casi hacerme llorar. Quiero verte en vivo, quiero que hablemos, que nos juntemos, que charlemos de todas estas cosas, de nuestro brujerismo, de, de ser una disidencia en países tan absurdos. Para mí todo esto es absurdo. em, y adhiero a un montón de ideas que vos tirás, tipo el capitalismo. em, Hay un montón de cosas en la que adhiero y, y en este momento no sé cómo explicarlas porque me dejas de cara y realmente quiero juntarme, hablar con vos y que podamos tener una charla cara a cara de este mismo estilo, más intensa y más recíproca. Y más, me trabé, y más cara a cara, recíproca. ¿Se dice así? Eh, no sé, ay, quiero tenerte acá enfrente y charlar a pleno de todo esto que estamos diciendo. Ay, sí, yo no me quiero ir sin antes decir que nada, aguante toda la gente que lucha en Chile porque queda demostrado fehacientemente con esta conquista, ¿no es cierto?, de los pueblos de Chile, que es con lucha en la calle, es con el empoderamiento de nuestra violencia contra el opresor, contra el gobierno nefasto, contra la burocracia, es que vamos a poder conseguir todo cuanto queramos para nuestras vidas y nuestras dignidades. Entonces, para mí, mi más fuerte abrazo a la primera línea en Chile, a todos quienes apoyaron las luchas y que esto continuará porque finalmente sigue siendo aún una migaja esto que se dio en Chile, fíjate. Porque no fue una asamblea libre y soberana y de los pueblos para la constitución o para crear otro tipo de comunidades, sino que fue una convención constitucional, ¿viste? Para una nueva constitución de un Estado-nación. Entonces, para mí el pueblo se dio cuenta de otra cosa también. Para mí Chile ya se acabó. Chile se acabó el 18 de octubre del año pasado. Entonces, la gente tuvo la oportunidad de pensar una nueva forma de vivir, unas nuevas formas de comunidad. Para mí, la conquista de Chile la celebro, del pueblo chileno, de la gente que habitó la lucha en las calles, en sus espacios de estudio, de trabajo, etc. Pero el mayor logro para mí es el saber en nuestra mente, en nuestra subjetividad, que es con lucha, con violencia y en las calles, que el pueblo pobre, la gente marginada, la gente explotada, cómo se va a poder liberar de sus cadenas. Autoorganización y empoderamiento de nuestra autodefensa, por nuestra dignidad. Un abrazo grande y gracias a todos quienes nos escucharon y a vos, criatura hermosa, por crear este espacio de intercambio disidente popular. Un besito. Miau, miau. Lluvia de corazones, numeral Joy.
Espero que hayan disfrutado esta hermosa entrevista que tuvimos con Cielito a través de WhatsApp. Chiques, saben que este podcast es súper autogestivo. Y bueno, ahora me gustaría hablar de la teoría de la performatividad de Butler. Vamos a ver qué sale, porque esto es un choclo inentendible gigante, pero bueno, esperemos que salga bien. Ahí vamos. Cuando se publicó El género en disputa, Judith Butler se convirtió en uno de los mayores impulsos teóricos del feminismo de los años 90. Una de las ideas que más atención despertó fue su propuesta teórica de considerar al género y la identidad en términos de performatividad. En este libro, Butler sienta las bases sobre algunos aspectos de su teoría del género, partiendo de la idea de que el género es una construcción naturalizada como parte de un sistema de heterosexualidad hegemónica que contiene las herramientas para poder cambiarlo y replantearlo. Toma de Foucault la idea de que no existe un sexo biológico y un género construido, sino que lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente y no existe la posibilidad de sexo natural, entre comillas, porque los acercamientos al sexo siempre están mediados por la cultura y la lengua. Con esto, dinamita el sistema de sexo-género, ya que no habría forma de distinguir entre sexo y género. Ambos serían un continuo. Decir que el género es una construcción, en términos de Butler, tampoco significa que sea una ilusión o una construcción artificial. Se trata más bien de que existe una producción discursiva que hace aceptable la relación binaria. En ese marco es que algunas configuraciones culturales del género ocupan el lugar de lo real, entre comillas. Logran autonaturalizarse y gracias a esto se convierten en hegemónicos en el sistema. La univocidad de género, la coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista. El lenguaje, entonces, crea identidades sexuales binarias, fijas y excluyentes que ignoran la fragmentación interna de la clase, el color, la edad, la religión, la opción sexual, etc. Esas inscripciones del lenguaje son contingentes y crean una fantasía de estabilidad y coherencia con fines de lograr la hegemonía de un modelo y el disciplinamiento de los seres. De acuerdo a Femenias, Butler se refiere a este tipo de fundamentos cuando habla de la falsa estabilidad de la categoría mujeres. Por lo tanto, no hay una identidad preexistente. Por eso mismo no habría actos de género verdaderos o falsos, sino que la articulación de una identidad de género como verdadera es lo que Butler denomina una ficción reguladora. Una ficción en términos culturales que se encarga de mantener el dominio social, heteronormativo y patriarcal. La propuesta de afirmar que el género es performativo indica que el género no se expresa mediante acciones, gestos o habla, sino que la performance de género produce la ilusión retroactiva de que existe un núcleo interno de género, de modo tal que la performatividad de género produce el efecto de una esencia o disposición genérica, verdadera, original o perdurable. El género entonces se produce como una repetición ritualizada de convenciones y ese ritual es impuesto socialmente gracias a la heterosexualidad perceptiva y hegemónica. O sea, no hace falta que hables como una mujer, con útero sagrado, aunque seas una traba. No hace falta que engroses la voz y te pongas una camisa leñadora, porque eso perpetúa en el tiempo lo que se entiende por género, lo que la sociedad heterosexual entiende por varón y por mujer. La performatividad hace que vos vivas tal cual sos, como podés, como querés, pero teniendo una esencia, siendo única, evitando serle funcional al sistema. ¿Me explico? ¿Se entiende? El recorrido realizado de la performatividad en algunas de las obras capitales del pensamiento de Butler nos deja en claro que se trata de una categoría que evoluciona en su pensamiento y que se modifican o acentúan ciertos aspectos según las diferentes obras. La polémica que despertó el género en disputa, con posiciones a favor y en contra, llevó a Butler a reflexionar sobre la categoría y revisitar diferentes conceptos de la misma, o llevarla a otros espacios como el discurso político o la vida psíquica. En ese sentido, es interesante cómo el desarrollo del pensamiento de Butler la ha llevado en sus últimas intervenciones a acercar la idea de performatividad al ámbito político, pero en una variante más global, reflexionando sobre las cuestiones y cruces de política, sexualidad, género y clase, justamente una de las posibilidades en las que se vincula la performatividad. Chiques, es muy complicado hablar de Butler así nomás, de hacer un análisis y notas académicas, pero hice lo mejor que pude.
Acá en la descripción les dejo el link del PDF si quieren lean y bueno, lo charlamos. Y antes de irme, por supuesto les voy a recomendar videos musicales que son una performance desde que empiezan hasta que terminan. ¡Ay! Pasó una moto gigante, ¿me cagás el audio, moto? En fin. En el tercer puesto tenemos este dúo electrónico que amo. Tenemos a Ibiza Pareo con Tuya. Después en el segundo puesto tenemos a Dani Umpi haciendo Niterói. Es un videazo, chicas, el de Dani Umpi, por Dios. Y en el primer puesto, la ubico en el primer puesto porque la amo y segundo porque esta canción salió hace nada. Tenemos a nuestra diosa mapuche Paz con su tema El Santa. Son muchas batallas con fuerza y talento, el barrio se levanta. Santa, santa, son muchas batallas con fuerza y talento, el barrio se levanta. Chiques, qué intenso este capítulo. La verdad que me encantó hacerlo, me encantó producirlo, me encantó hablar con Cielo. Hacía mucho que no hablaba con ella y la verdad es que la amo. Cielo, te mando un beso. Muchas gracias por participar, por ser la primera invitada en el puto podcast. Y bueno, sin más, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Criata, @criatagram en Instagram. La cuenta del programa es el puto podcast. Les dejo mi CBU por si a alguien se le ocurre darme 10 pesos para comprarme un mic. Y nos escuchamos la semana que viene. Besitos. ¡Mua! El arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Arte, arte, arte.